con quien vamos de una sola vez a entrar en materia de la parte del proyecto de ley que presenta el Ejecutivo y que dice relación con el tema de los tributos, que a partir de la página 78 del proyecto de ley se contempla. Primera pregunta, Jorge: ambientación, necesidad, completo, incompleto, ¿a quién aprieta? ¿Estamos respetando los principios del derecho tributario, igualdad, proporcionalidad, legalidad, etcétera, etcétera, etcétera? Buenos días, Ramiro. Buenos días a los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. En realidad, si tuviera que definir yo esta reforma en una sola palabra, te diría que es incompleta. Es incompleta y frustrante desde un punto de vista de que se pierde la oportunidad de que este gobierno, que recién está iniciando, plantee cambios estructurales al sistema tributario ecuatoriano. Yo esperaba muchísimo más, un poco esperanzado en la ideología del presidente de la República, en su equipo de trabajo, y un poco en tratar de desmontar toda la maraña que hoy comprende el sistema tributario. Maraña y complejidad, y siento que en lugar de simplificar muchas de las cosas que tenían que simplificarse, se las ha venido complicando mucho más. Complicando en ese sentido, porque el presidente ofreció en un momento hablar algo de los ecuatorianos que tenían bienes en el exterior, de repatriar, de dar estímulos, probablemente. Efectivamente, la ley tiene algunas aristas y en la tributaria tiene algunos puntos, entre esos las contribuciones temporales, netamente recaudatorias, más de lo mismo, más de lo que hemos venido viviendo en los últimos años, desde que tuvimos el terremoto, lo de octubre, el COVID, y hoy seguimos insistiendo en contribuciones para tratar de solventar un déficit fiscal. Por esta vez. Claro, esa es la frase cliché que utilizan nuestros políticos para seguirnos incluyendo más impuestos en... Más de lo mismo. Ejemplos. Bueno, como te decía, hay un impuesto temporal al patrimonio de las personas naturales, hay un impuesto al patrimonio de las sociedades. En ambos casos, como te decía, ya el patrimonio viene tributando, porque el patrimonio viene siendo parte de la renta y es consecuencia de la renta que generan los contribuyentes para pagar su impuesto a la renta. Hace algunos años decidieron llenar un formulario sobre nuestro patrimonio y está eso subido a la página del Servicio de Renta. Efectivamente, hay una declaración patrimonial que los contribuyentes presentan al Servicio de Rentas Internas, y esa es la base mediante la cual se va a exigir el cobro del tributo y el impuesto al patrimonio para los siguientes años. No nos olvidemos que en el caso de las personas naturales, esta contribución es de 2 años, 2022 y 2023, y en el caso de las sociedades es para el 2022, ¿no? A mis compañeros, si quieren intervenir, interrumpan nomás para un poco hacer más sobre los temas que conversamos, saltarnos a otros. Jaime, no sé si tengas algo sobre lo que ha dicho Jorge hasta el momento, hacer alguna acotación. Sí, básicamente lo que estaba escuchando Jorge, y el tema está en que esperaba, la expresión que esperabas más del gobierno, y el tema está en cómo es más en una sociedad que lo que necesita es trabajo y no, digamos, que le metan la mano al bolsillo, pero de eso hay un gobierno que necesita ingresos y no tiene dónde sacar. Sí, ¿Qué hubiera esperado todo? Sí, a ver, yo coincido contigo que hay que hacer mucho más eficiente la recaudación de tributos, mucho más eficiente la recaudación de tributos, y creo yo que esa eficiencia, esa eficiencia en algunos puntos de la reforma se los toca. Sin embargo, te pongo un ejemplo. Hoy en día tenemos un impuesto a la renta de personas naturales que llega al 35%. En cualquier país del mundo, el impuesto a la renta de personas naturales, la tarifa marginal máxima, que es el 35%, debe ser igual a la tarifa de impuesto a la renta de sociedades. Eso pasa en cualquier país. Es decir, si yo tengo un 35% de tarifa máxima de impuesto a la renta de personas naturales, debería igualarse con la tarifa máxima de impuesto a la renta de sociedades. ¿Por qué esto? Porque si no se iguala, la gente tiende a buscar un mecanismo de evasión tributaria. ¿Cómo evades? Creando simplemente una compañía para facturar en lugar de facturar como persona natural, pues sale mucho más barato la tarifa de impuesto a la renta en sociedades que la tarifa de impuesto a la renta en personas naturales. Algo tan sencillo como eso, que era fácil de cambiar, no se toca.
no se toca aspectos sensibles. Yo diría que en un gobierno de corte liberal, donde hay una actitud pro empresa, amigable para las empresas, tú esperas que haya una serie de desgravámenes y estímulos hacia qué tipo de renta. Porque aquí hay algo que es importante. ¿Cuál es el principal activo de los ricos, de la gente que invierte? ¿Cuál es el principal activo? Generalmente acciones. El patrimonio de la gente que tiene mucho dinero está repartido principalmente en acciones de compañías. ¿Cuál es el retorno de esas acciones para esas compañías? Los dividendos. No se tocó absolutamente nada con el tema de los dividendos. Seguimos manteniendo el mismo esquema sobre los dividendos que teníamos hace muchos años. Se habla de una ley de repatriación de capitales, Ramiro lo tocó, una ley de regularización de activos en el exterior, se dice. Y yo más que una invitación, porque hoy resulta que apalancados en un tema de un foro de transparencia que hay a nivel mundial, que está tratando de transparentar los patrimonios a nivel mundial, y el miedo que esto puede causar a la gente que tiene activos en el exterior, se le plantea a la gente que si tú quieres regularizar tus activos en el exterior, vas a tener que pagar un impuesto por transparentar esos activos. Y yo me pregunto, si hoy en día no estoy pagando nada y no quiero transparentarlo, ¿para qué los voy a transparentar? ¿A quién le interesa que transparentemos el patrimonio? ¿Es al contribuyente que tiene activos en el exterior o es al Estado que requiere que esos activos en el exterior formen parte de las rentas del contribuyente? Si yo quiero hacer eso, lo que tengo que dar es estímulos, no castigos a la transparencia de patrimonios. Este no es un país como otros países donde la gente trae inversiones, y si yo lo que quiero es sostener la dolarización, tengo que darle incentivos y estímulos a quien tiene patrimonios en el exterior para que los transparente. Entonces yo creo también es cierto, perdón, sí. No sé si... Sí, lo que pasa es que no sé si el tema específicamente, más allá de querer que todo se reúna, obviamente la situación del Ecuador es complicada. Es decir, ¿cómo gobiernas con una oposición que no sabes mañana quiénes van a estar de qué lado? Y pues obviamente todos se rasgan la vestidura diciendo que todos queremos que el rico pague y que supuestamente el que más gana más paga. Cuando se les acabó ese discurso y se les da en estos momentos por lo menos una oportunidad para que voten, para tratar de crear un nuevo ambiente, pero ya vemos que hay políticos que no creen eso, se oponen básicamente a todo lo que el gobierno exponga, y no importa de qué ideología sea. Entonces, sino que simplemente llevan este interés peculiar o de una sola dirección, que es partido político, votos y simplemente hacer oposición al gobierno. ¿Cómo pensar más cuando realmente no hay una posición muy difícil? ¿No? Sí, yo coincido contigo que quizás el momento político no es el más adecuado para hacer reformas de fondo y que toquen quizás aspectos un poco más sensibles, pero vamos a lo que tú planteas sobre la progresividad, porque se está mucho hablando sobre el tema de la progresividad, de que se iba a tratar de que los ricos paguen más a través de esta reforma tributaria. En cuanto al impuesto a la renta de personas naturales, que es hoy día el punto más álgido de discusión en redes, porque tú escuchas en las redes de mucha gente que hoy en día con la reforma tributaria se va a pagar muchísimo más. Yo logré participar en algunas mesas de diálogo con gente que estaba ayudando al gobierno en el tema de la reforma tributaria, y una de las sugerencias que logramos articular era que se amplíe la base imponible, es decir, que haya mucha más gente que tribute en el Ecuador. ¿Por qué? Porque en el Ecuador, quien está abajo de los $24,000 al año, es decir, quien está por debajo de los $2,000 mensuales de sueldo, no paga impuestos en el Ecuador. Es decir, hasta el año 2021, si tú ganas $2,000 mensuales de sueldo, o de honorarios, o de renta, de cualquier tipo de renta, no pagas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienes una fracción básica desgravada, y si a eso le sumas los gastos personales, que son de $14,000, no terminas pagando nada. ¿Qué se esperaba en la reforma tributaria? Que hagas que la gente que gane menos de $24,000 también pague impuestos a la renta. En su justa medida, pero que pague impuestos a la renta. Esto es un concepto de corresponsabilidad fiscal que debe existir en el Ecuador. ¿Qué pasa con tus hijos cuando no les das la obligación de contribuir en la casa? Se vuelven irresponsables, no tienen capacidad de exigir nada porque no están contribuyendo. Lo mismo pasa con el 80% de la población que no tributa en el Ecuador. Entonces yo más bien esperaba que se amplíe la base imponible y que la gente que gana entre $1,000 mensuales y $2,000 mensuales, por ejemplo, llegue a tributar.
a tasas mucho más pequeñas, quizás al 1%, al 1.5%, pero ¿qué es lo que se hizo en esta reforma tributaria? Más de $2.000 las personas que ganan. Hoy en día la gente que gana más de $2.000, la reforma no cambia absolutamente nada en quién tributa en el Ecuador hoy en día. Antes, hasta el 2021, tributaban quienes ganan más de $2.000. Con la reforma siguen tributando a aquellos que ganan más de $2.000. Por debajo de $2.000 tributas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que al cambiar el concepto de gastos personales, estás haciendo que los que ganen más de $2.000 tributen muchísimo más de lo que tributaban antes. Y hoy en día... Claro, porque no pueden descontar lo que antes descontaban. Así es, Ramiro. Y eso es y por ahí hay un punto súper importante. Se vuelve mucho más de mucho más impacto este impuesto para las personas de clase media. Así es. Y es que justamente, economista, solo para acotar esto de aquí, quienes ganan más de $2.000 al mes pagarán nuevos impuestos, como usted ya lo acaba de detallar. Impuestos que afectan directamente a la clase media, aunque por ahí dicen que es el 4% de la población. Usted me puede confirmar eso, si es el 4%, pero sin embargo, es la clase media que tiene más de 3, 4 hijos. Entonces casi prácticamente los $2.000 o más de $2.000 que ganen no les alcanza. Sí, a ver, yo como te decía, yo que no creo es que el centro de la recaudación debe estar sustentada en este tipo de contribuyentes. Yo sí creo que deben contribuir, porque tú te tomas una cerveza o te vas a un restaurante y si te gastas $100 aunque gana $2.000, si se gasta $50 en otra, eso sí puede contribuir al Estado con un impuesto a la renta. Pero lo que digo es que el impacto que ha generado hoy en día la reforma tributaria en esa clase media es demasiado alto, versus casi ningún cambio en la gente de estratos socioeconómicos altos. ¿Qué es lo que yo esperaba? ¿Qué es lo que se hace en técnica tributaria? Algo que lastimosamente en la época del gobierno de Correa se trabajó de manera errónea a mi parecer, que es, hay demasiados tramos en la tabla de impuesto a la renta, era de acotar los tramos y de hacer que los tramos más altos tributen muchísimo más. Hoy en día lo que se hizo es hacer que los medios sean los que más tributan. Entonces, en realidad, donde es el cambio más importante. En realidad, yo creo que en lugar de ampliar la base imponible, que era lo que se estaba planteando, se está generando un efecto recaudatorio que carece de progresividad. Ya, un poco para resumir y lo que estaba diciendo Lucía y Jaime, y lo que sostiene Jorge, lo que se esperaba era efectivamente lo que decía el presidente, el que más tiene más paga, pero no en un impuesto temporal, sino en una relación ya de corresponsabilidad permanente. Y usted apunta a los dividendos, porque todas las personas tienen compañías, ni no todas las compañías generan dividendos importantes que puedan tributar. Ergo, no se ha hecho nada en ese aspecto. Los más ricos siguen sin tener una responsabilidad impositiva importante. Las grandes fortunas siguen sin redituar al país donde se las ha generado. Es que yo creo, Ramiro, que el tema no pasa un poco. Yo explicaba un poco que yo creo que el gobierno habló en la reforma de progresividad y no lo cumplió, pero sí creo que en un gobierno de corte como este debe premiarse más bien la eficiencia y no buscar la progresividad. Es decir, ejemplo, por favor. ¿Qué esperabas tú de una reforma tributaria que, por ejemplo, se estimule a que la gente invierta en el Ecuador, a que la gente que tenga plata traiga recursos al Ecuador? ¿Cómo estimulas a que la gente que tiene plata invierta en el Ecuador? Pues bueno, si tú dices, voy a hacer ¿cuál es la renta más importante del rico? Las acciones y financieras. Esta gente con un clic de computadora puede mandar esos recursos fuera del país. ¿Cómo los estimulas? Con tasas más bajas para las ganancias de capital que las rentas del trabajo. Eso es la red de oro que existe en otros países. ¿Qué se hizo en esta reforma tributaria? Por ejemplo, se están grabando las enajenaciones ocasionales de inmuebles que tengan sociedades. Si tú eres una sociedad y vendes un inmueble de manera ocasional, antes no pagabas impuesto a la renta. Hoy, si ves ese inmueble, pagas impuesto a la renta. Yo esperaba que si tú vendes acciones, ya no existe ese impuesto que existe ahora, que en la utilidad en acciones. Sigue existiendo el impuesto a la utilidad en venta de acciones. Entonces, en realidad creo yo que la reforma tributaria, lejos de simplificar, la ha complicado más. Y de atraer inversión extranjera, es más de lo mismo.
para mí es más de lo mismo y creo que faltó creatividad, que faltó muchísimo de tratar de buscar mecanismos distintos y tratar de simplificar la vida al contribuyente. Déjame tomar lo que te preguntaba Lucía con respecto a los ciudadanos que ganan $2,000, que es mucha la gente que nos escucha. ¿Cómo va a ver afectada en su realidad tributaria si antes pagaba X, ahora va a pagar X y algo, Lucía? Solo para acotar, Berto, y es que justamente discrepancia sobre los cálculos de pago. Ya lo decía el presidente Guillermo Lasso, la forma de calcular el pago del impuesto a la renta que harán las personas que ganan desde $2,000 en adelante, según la ley de creación de oportunidades, generan estas opiniones diversas. El presidente lo decía, dijo que quienes ganan 24,000 al año pagarán unos 137 de impuesto a la renta. Ahora, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, publicó el cálculo de un tributarista, 805. Ya. Ahora, Napoleón Santa María, otro tributarista, calculó unos $105. Aquí hacemos caso. Mira, y eso te lleva a dar muestras las claras de que en lugar de simplificar el impuesto a la renta, porque es lo que yo sugería en su momento al gobierno, elimina toda esta maraña de fracción básica, fracción excesiva. Si usted tiene un rango entre 0 y tanto, pague tanto de impuesto a la renta y se acabó. Pero hoy en día, en lugar de simplificar, nos llevan a un concepto de canasta básica. Exacto. De 7 canastas básicas y usted puede descontar o el 20% de esas 7 canastas básicas o el 10% de esas canastas básicas. Entonces, yo digo, si yo le pregunto aquí a la gente, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el costo de la canasta básica? Quizás ustedes en un medio podrían, 711 dólares es el costo de la canasta básica. Entonces, más que un salario familiar, más que un salario básico, porque tú tienes dos sectores de ingresos en la familia. Ajá. Y se asume que entre una familia de 4. Sí, una familia, llegas a tener 2 sectores de ingresos, llegas a $800 en principio pero al final del día, lo que habla Lucía es una muestra clarísima de la complejidad del cálculo del impuesto a la renta. Tú tienes 4 personas que en principio deben estar muy entendidas con el concepto de la forma de cálculo y 4 llegan a conceptos o a valores distintos a la hora de establecer el impuesto a la renta. Si tú me preguntabas cuánto paga alguien que tiene $24,000 de ingresos o $20,000 de ingresos, hoy llega a pagar $806 de impuesto a la renta. Es decir, ¿se parece entonces al cálculo que hizo Patricio Alarcón? Sí, parecido, creo que por ahí va un poco el tema. Sí, como $65 mensuales. Como $65 mensuales. Al final el impuesto a la renta no lo mensualizas, sino que lo pagas directamente al final de año. Lo que te digo es que te lo van reteniendo cuando eres entonces, empleado, te lo van reteniendo mensualmente. Si ganas 24, pagas 956, ¿cuánto pagabas antes? Nada. Ese es un poco la pregunta, el argumento que si ganas $60,000 para alguien que gana $5,000 mensuales, que $60,000, antes pagaba $5,600. Hoy vas a pagar $10,630. ¿Okay? Entonces, claro, yo sostengo que no es que ha habido una ampliación de la base imponible, simplemente ha habido un incremento a través de la manipulación de los gastos personales. Porque antes tú con esos gastos personales podías descontar $14,000, que para alguien que gana estos valores tan pequeños sí era significativo. Pero hoy el descuento de gastos personales, en el mejor de... ¿Qué vas a poder descontar? No, es que ni siquiera, es que ese es otro argumento, otro punto importantísimo. Mira, debo ser infidente. Yo fui el creador de los gastos personales en el 2007 en el Ecuador. Ya. ¿Y cuál fue el concepto por el cual creé los gastos personales? No es que me los inventé ni que los saqué del sombrero, sino que simplemente esto es un concepto que muchos países utilizan para formalizar la economía. Nosotros habíamos hecho un análisis y habíamos demostrado que en el Ecuador las personas que estaban en relación de dependencia pagaban mucho más impuestos que los que estaban en libre ejercicio. ¿Por qué? Porque solo podían descontar el seguro al IES, el aporte personal al IES y nada más. Mientras que si tú estás en libre ejercicio, puedes descontar el terno, la comida, el restaurante. ¿Qué hicimos? Vamos a suponer Ramiro gana $5,000 y Lucía gana $5,000. Ramiro tiene 4 mujeres y 7 hijos. Lucía es soltero. ¿Están en igualdad de condiciones? No. Para nada. Para yo llevarlos a una realidad... Ella es feliz y yo no. Así es. Para llevarlos a una realidad similar, yo tengo que permitirle a Ramiro que descuente sus gastos personales porque él va a tener que pagar vivienda, aspectos que quizás tú, por ser soltera, sin hijos, no lo vas a tener que hacer. Es. Eso se incorporó como norma a la hora de poner los gastos personales. ¿Qué pasó? Tenían un doble fin, un doble beneficio. Primero, que tú exigías una factura.
Porque como tú querías descontar gastos personales en tu declaración de impuestos a la renta, tú le pedías la factura Formalizar. y formalizabas al contribuyente. Hoy en día, si tú te vas a un restaurante, ya no pide factura. ¿Por qué no pide factura? Porque ya ni siquiera tienes derecho a descontar gastos personales, sino que te ponen el 10 o el 20% de la totalidad de tus gastos personales. Estamos incentivando la informalidad, entonces. Es un estímulo a la informalidad. Vamos hacia otro tema que creo que también es importante. El presidente de la República decía que cómo es posible que se le cobre al microempresario un impuesto a las ventas y no a la utilidad. Pues, oh sorpresa, en la reforma tributaria sigue existiendo el mismo impuesto. Solo le han cambiado de nombre y han hecho más progresiva la tasa. Es decir, sigue habiendo un impuesto a la venta al microempresario. Ya no Era el 2%. era el 2%, ahora es una tarifa progresiva que llega hasta el 2%, pero sigue siendo a la venta. Tú tenías la oportunidad de cambiar todos estos regímenes objetivos que no capturan la renta del individuo. Hoy en día el sector bananero paga en función de las ventas, no de sus utilidades. Y a veces la marginalidad de la utilidad la hace el volumen en el negocio. Sí. Y no la venta. Puedes vender 1 millón, pero efectivamente, Ramiro, $50,000. y pierdes el concepto sobre el cual se estructura un impuesto a la renta. ¿Qué es la renta? Que es la utilidad, efectivamente. En la medida que tú cobras un impuesto sobre los ingresos, estás distorsionando los conceptos tributarios sobre los cuales se sustenta el impuesto, ¿no? Creo que Jaime tiene otra inquietud por allá, Jaime. Está concentrado, no. ¿Tienes alguna inquietud, Jaime? No. No, simplemente lo estaba escuchando con el tema de cuánto se va a aportar a una persona que gana más de $2,000. Es decir, se habla y lo escuché decir a Jorge, el tema el porcentaje no se sabe exactamente cuál es, pero es más, Lucía decía a quién hacemos caso, pero aparentemente del sector del gobierno se habla de que el impacto es menor, que una persona que tiene en estos momentos una ganancia o un sueldo de $3,000 pagaría alrededor de $80 a $83 de incremento sobre lo que ellos estarían pagando. Y cómo lo calculan es por la fracción básica, entre 38 o entre 31 y 41, y ahí es un valor que sale, y ahí salen los $83. Pero realmente no lo sé, y por eso pregunto, si estás claro en ese tema. Por supuesto. Bueno, yo trabajé 15 años en el Servicio de Redes Internas, Jaime, y fui parte de algunas reformas tributarias. Creería que, tal como está establecida la norma, porque hay que leer taxativamente la norma, es súper sencillo. Si tú antes generabas $30,000 de utilidad y podías descontar $14,000 en gastos personales, hoy la clave es que no puedes descontar $14,000 de gastos personales. Porque ¿qué dice la norma? Y esto es súper importante, es sencillito. La norma te dice, usted puede descontar máximo 7 canastas básicas. Sus gastos personales pueden llegar a ser máximo 7 canastas básicas. Yo te decía que la canasta básica está en $712. Si tú multiplicas eso por 7, sale 4,984. Ahí sale el argumento de la gente que decía, puedes descontar hasta $5,000 de gastos. No, señor. $5,000 es lo máximo de tus gastos personales. Y ahí la norma dice que si ganas entre una y 2 fracciones básicas, puedes descontar hasta el 20% de esos gastos personales, es decir, $997. Pero si ganas más de 2 fracciones básicas, solo puedes descontar 10% de gastos personales de la canasta. Entonces, en realidad, que son $498, $500. Ahí está la clave del asunto. En la forma... Sí, lo que pasa es que aquí en la ley existe una tabla, y eso es lo que quiero que me expliques, porque yo creo que en la ley proponen una tabla nueva, y hablan desde 11,000 y pico, pero no estoy buscando, no me encuentro en la ley, me imagino que en cualquier momento lo veo, pero empieza desde 11,000, y 10,000 el impuesto es 0. Sí, efectivamente, tú llegas hasta en la reforma tributaria, tú llegas hasta 11,000, hasta 12,000 no pagas nada. Tú empiezas a pagar impuestos a partir de los $12,000. Ya. Entonces, si una persona que gana $38,000 al año, que en este caso viene siendo alrededor de $3,000 y pico, tienes que reducir esos 11,000, ¿no, verdad? Y pues, por supuesto, pero lo que te mata ahí es que ya no puedes descontar los gastos personales.
el 10% de tus gastos sin límite. Eso es lo que dice la ley. El 10% de tus gastos personales, de tus gastos personales, que son $492. No, si tú tienes gastos personales sin límite, antes había un límite, ahora ya no. Es lo que dice la ley. No, al contrario, Jaime, sí hay un límite. Y el límite es las 7 canastas básicas. Lo dice taxativamente el artículo. Las 7 canastas básicas, ¿para quién? ¿Para el que gana cuánto? Te lo voy a leer exactamente lo que dice la ley para que lo tengas súper claro. Porque esa es la clave del asunto, justamente. Si no hubiera límites a los gastos personales, estuviese todo fantástico. El problema es justamente la limitación que hay a estos gastos personales y la forma en que lo trabajas. Ya te lo voy a mostrar, un poco para que leer el artículo taxativamente y te des cuenta que, primero, es ese límite a los gastos personales lo que complica la situación, y segundo, la forma de cálculo, que como te decía, trabajar sobre canastas básicas para la gente va a ser una cuestión terrible, ¿no? Uh-huh. Bueno, entre paréntesis, aquí ya encontré la tabla, el artículo 125, que habla de hasta 11.310 estás exento. De ahí tienes de 11.310 a 14.000 el 5%. De ahí tienes de 14.000 a 18.000 por la fracción básica 155 y por el exceso del 10%. Y así sucesivamente, cuando llegas a 3.000 y pico, ganas 38.000, pagas 2.400 al año, más el 20% de la porción entre 31 y 41, que son 10.000, que es más o menos, estás hablando de $2.000 más, que te da $4.000, que lo divides para 12 y son alrededor de $300, que antes pagabas 295, entonces ahí estamos 83. Por eso es que trato de hacerlo súper rápido. ¿Con qué valor trabajaste, Jaime? ¿Con qué valor me dijiste? $3.000 y pico. O sea, ya, vamos a poner a alguien que gana $35, ¿te parece? Ya, okay. Que son más o menos $3.000 al año. Esa persona tendría una fracción básica de 31.630. ¿Ok? Pero la tarifa sobre la fracción excedente es el 20%. Sí. Cuando tú le aplicas el 20% a esa fracción excedente, pagas 674. O sea, el excedente es 4.000, ¿verdad? Así es. Y si tú... 4.000, el 20% de 4.000 son... No es 4.000, porque te dije 35.000 menos 31.630. Es 3.000 y pico. Sí, a eso le aplicas el 20% y sale 674. Ya, okay. ¿Estás de acuerdo? Entonces... Y a eso le sumas el impuesto sobre la fracción básica, que son 2.449, Jaime. Correcto. Llega a 3.000, no sé cuánto te da. 3.100, es que el impuesto no lo mensualiza, ese es el engaño, el impuesto es anual. Yo sé. El impuesto es 3.123, eso es lo que vas a pagar en el año de impuesto de renta. Ya, ¿por cuánto pagas ahora? Sí, el tema ¿Cuánto pagabas ahora? El tema de la mensualización. En $35.000 pagabas 1.534. Hoy pagas 3.600. Pagas el doble. Más del doble. $2.000. No lo sé. No, te lo estoy diciendo. O sea, te lo estoy diciendo. No te estoy inventando. Mensualizarlo. No discuto. Mensualizarlo Mira, para gráfico. que ganaba $35.000 pagaba 1.534 hasta el 2021. Y hoy en día va a pagar 3.624. Así de sencillo. Sin lugar a equivocaciones. Entonces, ¿a dónde lleva esto? Que efectivamente hay un incremento en el pago de impuesto a la renta de las personas que pagaban en estos tramos de la tabla, ¿no? ¿Y dónde queda el mensaje presidencial que en campaña dijo que no hay mejor cuña que el propio árbol y que iba a hacerle pagar a los que más tenían? Yo solo quiero saber, ya estamos haciendo el ejercicio con la gente media, con la que tiene un salario, con la que no se puede cabullir dentro de los artificios de una compañía, de un gasto. Pero vamos al más. ¿Cuánto? Dime cuánto. Al que tiene un patrimonio de unos 5 Olvídate el patrimonio. Esto es... Ya, que tiene una renta de $20.000 mensuales. Eso te lleva a $500.000 al año. Hay gerentes que ganan eso. Esta persona pagaba $192.000 al año en impuesto a la renta. Hoy paga $197.000. ¿Cuánto? 197. $5.000 más. Sí. Valiente vaina, mientras que al uno le sube el 100%, a este le sube el 5.000. Así es. Entonces, en realidad... Ahí está la justicia tributaria. Pero cuidado, Ramiro, yo que no se confunda.
Yo apelaba a que no se pague más impuestos. Yo apelaba no a que le cobres más al rico más impuestos. Yo apelaba a que nadie pague más impuestos. A que en realidad lo que tú dices es mejorar y hacer eficiente la recaudación tributaria se puede realizar con controles y con mecanismos de cambio en la estructura jurídico-tributaria. Por ejemplo, algo que me parece que es válido, es el tema del arbitraje. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú digas, voy a cobrarle impuestos al rico, y cuando le quieres cobrar impuestos al rico, el rico tiene mecanismos muy complejos para defenderse, tiene mecanismos muy grandes para poder defenderse. Contrata grandes tributaristas, contrata grandes estudios jurídicos que lo defiendan, y los juicios termina ganándolos en los tribunales. Entonces, hay muchos de esos... Perdón. Una situación. Lo que tú proponías entonces es que se elimine la fracción básica, es decir, que se cobre impuestos del dólar, que así sea de un 1%. Esa era tu propuesta inicial. Mi propuesta inicial era que llegues a un esquema como el de los Estados Unidos, que es muy simple y muy sencillo. Tú tienes un tramo de 0 a $10,000 no pagas nada. De 10,000 a 30,000 pagas el 5%. Solo coges los 10,000 y le aplicas el 5%, ese es tu impuesto. Te olvidas el concepto de fracción básica y te olvidas el concepto de fracción excedente. Si te das cuenta, en este concepto, es súper más sencillo. Anda a ponerle a alguien a que te diga, calcule sus gastos personales en función de las 7 canastas básicas. Y a eso aplíquele el 10% de la canasta básica y el 20% de la canasta básica. Sí, pero te voy a hablar políticamente hablando, el impacto va a ser mayor en la mayor población, porque entonces ya aquel que no pagaba, pues obviamente va a tener que pagar algo. No, exactamente, en la medida que no elimines los gastos personales, porque si no eliminas los gastos personales, el que menos ganaba solamente con esos gastos personales no llegaba. Olvidémonos de la gente que generalmente, porque lógicamente tú vas a decirme entre 0 y $10,000 no vas a pagar nada. Eso estoy de acuerdo. Pero ya alguien que gana $1,000 mensuales sí puede contribuir con 5 o $10 al fisco. Yo creo que es sensato que alguien que gane entre $1,000 y $2,000 no pueda contribuir. Hoy en día los estás dejando por fuera. Ojo, estás dejando por fuera a la gente que gana entre $1,000 y $2,000 en el Ecuador, que quizás es un porcentaje de la población bastante alta. Por supuesto. Yo a esa gente... Claro, lo que digo es, efectivamente, estar sentado ahí en Carondelet debe ser difícil. No, por supuesto que es complejo, pero lo que te digo es que se pierde una gran oportunidad, y creo que la coyuntura política no lo ayuda, pero se pierde una gran oportunidad para hacer reformas estructurales que creo yo que eran importantes y que hubiesen permitido que la inversión extranjera en realidad en el país llegue, y no que llegue por estímulos fiscales, sino que llegue por reglas súper claras y menos complejas. A mí lo que me ha dejado... ¿Cómo le paso a Javier Segarra? Sí, saludarlo a Javier Segarra. Buenos días, Javier. Solo una cuestión. A mí lo que me ha dejado sorprendido es que el que gana $2,000 mensuales va a tributar el doble, y el que gana $20,000 mensuales va a tributar un poquito. Pero es por yo entiendo el efecto. De los gastos personales. Yo te lo estoy presentando políticamente. Sí, sí. Ya. Eso lo vendes políticamente, no tiene presentación. Javier Segarra, buenos días. Javier, buenos días. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, mi querido Jorge, un gusto saludarlo. La verdad que cuando uno comienza a revisar esta telaraña de artículos, 333 más o menos, de este proyecto de ley, y uno comienza a revisarlos, para el común de los ciudadanos es no entender nada de lo que está ahí, porque habría que darle una explicación adecuada a esa tabla, que de alguna u otra manera algo se tiene que definir. ¿Y por qué pregunto esto? Porque puede ser que exista un desequilibrio, digo yo, no sé si lo interpreto mal, o puede existir una situación adversa para la gente que menos gana y no para las que más ganan. No sé si me explico, Jorge. Yo en materia tributaria ni a la esquina, hay que ser claro, pero sí un poco para orientar a la ciudadanía sobre temas que son muy complicados en ese sentido. Por ejemplo, la eliminación de los gastos personales por una crédito tributario. ¿Es lo justo en ese sentido o no? No es lo justo, y un poco es lo que venía matizando. Al rico ya el tema del gasto personal no termina afectándolo mucho,
Porque si tú le restas $14,000, que es el límite que tienes hoy en día de gastos personales a un rico, en realidad no le afecta mucho y no cambia mucho su situación tributaria. Pero si tú le quitas $14,000 a alguien que genera una utilidad de 30,000, sí le estás afectando lógicamente a la forma del pago de sus impuestos. Entonces, hoy en día, el problema de fondo es que sí, el rico sigue tributando más de lo que más que el pobre en términos de tasa, pero a quien terminas afectando más es a quien le cortas más los gastos personales por el tema del crédito tributario. Ahora, ¿qué te diría yo? Ese crédito tributario es bastante pequeño en los pobres porque llega a $400 a $500 o a $900 y en realidad no le afecta muchísimo. Yo lo que te diría es, yo esperaba un cambio en la tabla, un cambio en la forma de cálculo del impuesto a la renta para simplificarlo y hacerlo mucho más eficiente. Que tanto el rico como el pobre sepan lo que van a pagar en función simplemente de una tabla mucho más sencilla que permita deducir los gastos personales y que esa deducción de gastos personales te lleve a formalizar la economía. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Ramiro hablaba hace muy poco de que se había comprado unos ternos en París. Si él se compra un terno Armani aquí en Guayaquil, ¿Ramiro va a pedir facturas? No, porque no le sirven para nada la factura. No le sirve para nada. Hoy en día no le va a servir para nada, porque un terno de esos costará $6,000, $7,000 y solo con la educación de los hijos o con los gastos de salud prácticamente tiene cubiertos los gastos personales y el exceso no le sirve de nada. Entonces, en realidad, hoy en día, el concepto de formalizar la economía a través de gastos personales se perdió. Porque el límite que le pones a los gastos personales es apenas al 20%. Es decir, tú puedes descontar en gastos personales hasta $1,000. Y en $1,000 solo en ciertos tramos, solo con el colegio de los hijos ya a $1,000 y todo lo demás queda por fuera y no vas a poder pedir, no vas a tener necesidad de pedir facturas. Dice mi querido Jorge, algo usted nombró del traspaso de propiedad. Antes se permitía 2 compraventas al año sin pagar impuesto a la renta, hoy no. ¿Qué me puede confirmar si es esto así o no? Efectivamente, antes existía la enajenación ocasional de inmuebles, llamábase así. Si tú vendías un inmueble, eso se consideraba una venta ocasional y por tanto no pagabas impuesto a renta en la utilidad. Eso se mantiene para personas naturales, pero las sociedades que venden un inmueble hoy en día ya no son consideradas ventas ocasionales, sino que tienes que pagar un impuesto a la renta. Si tienes una compañía y vendes tu oficina, ¿verdad? Esa venta de oficina hoy en día va a pagar un impuesto a la renta si generó una utilidad entre el valor en libros y el valor de venta. Antes no existía eso. Lógicamente, eso también tiene mucho que ver con la plusvalía. Y que tienes otro impuesto que es de la plusvalía. Y es una confusión porque en realidad esto no es se confunde el impuesto a la renta y esto no es un impuesto a la renta. Cuando tú vendes un activo no es una renta de capital, es una ganancia de capital. Hay una distinción entre si tú alquilas un inmueble y si tú lo vendes. Si tú lo vendes, tú te desprendes de un activo. Y eso no es renta, porque la renta es la generación permanente a través del uso de un activo. Y estás bajando tu patrimonio. Y estás bajando tu patrimonio. Entonces, en realidad, no estás bajando, estás vendiéndolo y lo cambias por un valor en dinero. Pero, en principio, no debería tributar esa enajenación ocasional de inmuebles y en lugar de arreglarla, la terminas complicando mucho más, ¿no? Pero resultaría que, yo lo veo así, Jorge, no sé, insisto, uno es muy experto en este tema, pero me da la impresión que se vuelve con el mismo impuesto a la herencia, o sea, pintado de otra forma, dicho de otra manera. A ver, hay una eliminación del impuesto a la herencia, lo cual es saludable. Yo he venido sosteniendo que esa es una de las necesidades que tiene el Ecuador, porque va de la mano del argumento de transparentar los activos en el exterior. ¿Por qué es que mucha gente crea estructuras en el exterior? Creas estructuras en el exterior para evitar que cuando fallezcas, tus hijos tengan que entregarle al Estado el 35% de su patrimonio. Si alguien le deja a sus hijos $1 millón en patrimonio y fallece, el Estado se le lleva el 35% hoy en día de impuesto a la renta. Entonces, es saludable que ese impuesto a las herencias se haya eliminado. ¿Por qué? Porque permite que mucha gente que tiene estructuras en el exterior las traiga. Lo contradictorio es que, si bien es cierto, esa norma es beneficiosa, en la ley de regularización de activos del exterior, que la pones en este mismo cuerpo legal, le cobras un impuesto del 5% a quien no haya transparentado el patrimonio, lo tenga afuera. Entonces yo digo, esa gente que tiene bienes en Estados Unidos, en Miami, oficinas en Brickell, departamento en Brickell, no lo va a transparentar, porque esos bienes están en estructuras que están
en compañías de responsabilidad de responsabilidad limitada en Estados Unidos y sales a estructuras en Panamá. Entonces, en realidad, esa gente no va a tener estímulos a declararla. Esto tendrías que apelar a un tema de estímulos más de... Cuando tú vas a otros países, prácticamente te permiten que tu patrimonio sea llevado sin ningún problema. Aquí es el único país donde le ponemos un impuesto a la gente que quiere traer su patrimonio. ¿Es lo mismo de lo que planteó Correa en su momento con este impuesto o me equivoco? No, en el tema del impuesto a las herencias hay una diferencia sustancial. Este gobierno está eliminando el impuesto a la herencia. El gobierno de Correa se acentuó muchísimo más el impuesto a la herencia. Había un concepto en el gobierno de Correa que decían que la gente que hereda se vuelve vaga. Este es un concepto cultural, ¿no? En Ecuador, en Latinoamérica, todos los padres quieren dejarle patrimonio a los hijos. Entonces, este impuesto, en el caso de Latinoamérica, tiene un golpe directo muy importante en la forma como visualizas que vas a estructurar tus patrimonios. Por eso es que mucha gente de recursos elevados trata de esconder el patrimonio y de protegerlo para evitar este impuesto. Entonces, es saludable que lo hayas eliminado, pero con esta ley de regularización, lo que haces es decirle, sí, le elimino el impuesto de las herencias, ahora sí, traiga su patrimonio, pero si lo trae le cobro un impuesto del 5%. Eso es lamentablemente lo negativo, ¿no? Ahora, hay muchas cosas o aspectos positivos y negativos, sin duda alguna. Y este es un tema, usted no es experto en materia en leyes, pero se está discutiendo de que esto sea para que sea tratado en una sola comisión dentro de la Asamblea, cuando hay muchos temas que son laborales que tienen que ser tratados en otra comisión. Y hay una especie de criterios políticos, obviamente. Pero yo no sé qué vaya a pasar, porque hasta hoy, mi querido Jorge, lo que están haciendo son los asesores de la Asamblea, me imagino que están elaborando este informe para pasarlo al CAL. El CAL lo tendrá que analizar ese informe para poderle decir si da paso o no al tratamiento o a la discusión en el pleno de la Asamblea o en la comisión correspondiente. Además, esa comisión tiene apenas 10 días para poder elaborar el primer informe para el primer debate. O sea, los tiempos son tan cortos de un proyecto de ley pero tan extenso, mi querido Jorge. Sí, yo creo que la complejidad y la necesidad de una reforma estructural, porque el mismo proyecto habla de que se tocan aspectos transversales para la generación de empleo, tocan el código laboral, tocan el código tributario, tocan la ley de régimen tributario, es decir, tocan muchísimos cuerpos legales, hay muchísimas reformas que creo yo por responsabilidad esto debió haberse tratado de una forma distinta. Es decir, los asambleístas en 30 días no creo que logren articular realmente una discusión que sea saludable para el país. Y yo creo que faltó, y entiendo que es por la premura también, porque la ley no salió al inicio, el gobierno había planteado que este proyecto de ley iba a estar desde el inicio del gobierno, lamentablemente no fue así, y no se socializó de la forma que debió haberse socializado. Es decir, olvidémonos de los actores políticos que están, y gran parte de la sociedad que está representada en la Asamblea, pero también creo yo que los gremios, las universidades, los colegios profesionales podían haber sido parte activa de esta discusión y haber llevado este proyecto a otro nivel a través de discusiones con la sociedad civil organizada, algo que no se hizo y que creo que hubiese sido muy saludable para evitar lo que hoy estamos teniendo, Javier, que es gente que tiene distintos criterios, gente que no sabe cómo calcular un impuesto, gente que discute si es 900 o si es 300, porque lamentablemente la parte de socialización que se había llevado a cabo antes de presentar el proyecto no ha sido puesta en consideración. De mi parte, muchas gracias, Jorge. En el panel continúan. Queremos agradecerle al economista Jorge Ayala por habernos acompañado. La única preocupación que me queda latente es que la interpretación política del proyecto de ley favorece más a los que están en la oposición que a los que están a favor de eso. Es una interpretación política, no estoy diciendo que tenga esa realidad así, pero con todo lo que se ha expresado aquí, la interpretación es factible. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Y créame, lo comprometemos a seguir tratando el tema porque aquí hay bastante tela que cortar. Lucía, tenemos que pagar un corte comercial. Así es, ya regresamos con más información y entrevistas para ustedes.